Voy con una nueva entrega referida a los derechos digitales, a la garantía de los mismos, establecido en el título 10 de la Ley Orgánica 3/2018, y en ella abordaré pues los últimos que vienen reflejados, importante sobre todo el derecho, bueno, importante relativamente todo lo que hay en el derecho al olvido, porque en lo relativo al testamento digital, que también aparece aquí, hay un vídeo específico sobre el mismo. Como ya os he comentado en otras ocasiones, aquí en este blog, zacatemasdeposiciones.blogspot.com, existen muchas cuestiones que nos pueden interesar para vuestro estudio, porque hay exámenes sobre básicamente administración local, hay supuestos prácticos, entonces al que lo puedan interesar, ahí lo tiene. Bien, pues vamos a entrar entonces con el artículo 92 relativo al artículo 92 de la Ley Orgánica 3 de 2018, en lo que hace referencia a los derechos digitales. Y el artículo 92 hace referencia a la protección de datos de los menores en Internet. Bueno, pues se refiere que a los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen los menores de edad, ser de clubes deportivos, a colegios o cualquiera, eh, cuando se habla de los centros educativos, pero aparte de eso, muchas cuestiones extraescolares, pues se desarrollan actividades que participan menores de edad, que es lo que les dicen, que garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales. Bueno, es una cláusula general para velar por esa protección del interés del menor, dice, y especialmente el derecho a la protección de datos personales en lo que hace referencia a la publicación o difusión de sus datos personales a través de los servicios de la sociedad de la información. Y acaba diciendo que cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de los servicios de redes sociales o equivalentes, deberán contar con el consentimiento de menor o sus representantes legales conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica. Ya sabemos que aquí, en España, la regulación es a partir de o sea, la posibilidad de prestar el consentimiento como tales a los 14 años, entra en contraposición a lo que se establece en el Reglamento General de la Unión Europea, que viene fijado en 16, aunque ese mismo reglamento establece esa posibilidad de que los Estados miembros puedan rebajar esa edad 16 siempre que no sea inferior a 13. Bueno, pues como digo, este artículo que aborda es la cuestión de la protección de datos de menores en Internet y establece que todo aquel que desarrolle esas participaciones de menores, los centros educativos, las personas jurídicas como empresas o asociaciones, las personas físicas, deben garantizar esa protección del menor y en particular de esos datos, ¿no? Bueno, y lo otro que hacen, lógicamente, que si la publicación o difusión tiene lugar a través de esos servicios de redes sociales, servicios equivalentes, la necesidad del consentimiento. Entramos en otra circunstancia distinta, que es lo relativo al derecho al olvido. El derecho al olvido, conocido como derecho al olvido, es regulado en la ley, en nuestra ley orgánica, aparte de lo que viene ya establecido en el Reglamento General de Protección de Datos. En nuestra ley orgánica es regulado en dos modalidades: frente a los motores de búsqueda de Internet y frente a las redes sociales y servicios equivalentes. Lo hace en dos artículos distintos. En relación con los motores de búsqueda, que es el artículo 93, se reconoce a toda persona el derecho a que el motor de búsqueda elimine los resultados de esas búsquedas a partir del nombre, ¿eh? Donde haya enlaces que contuvieran información que sea inadecuada, inexacta, no pertinente u obsoleta, teniendo en cuenta pues diversos fines para los que se recogió la información,
el tiempo transcurrido o el interés público. Eso respecto a los motores de búsqueda. En relación con el derecho al olvido en las redes sociales y servicios similares, que aparece regulado en el artículo 94, se establece de forma análoga la posibilidad de eliminación de los datos subidos a las redes sociales por la propia persona o por terceros cuando fuesen inadecuados, inexactos, obsoletos, etc. Se nos dice ahí que el derecho, bueno, se nos comenta que este derecho al olvido digital, tanto en buscadores como redes sociales, en ningún caso afectará a los medios de comunicación, sino a los buscadores que indexan las noticias y a las redes sociales o servicios similares que deben eliminar esa información personal a solicitud de la persona interesada. Se refiere, por tanto, al derecho que tiene una persona a ser desindexada de los buscadores para cuidar de su reputación, honor o por otras circunstancias. El derecho al olvido no hace desaparecer la información, pero la hace más difícil de localizar. Eso que se refiere a indexación viene de índice en español, que por ejemplo Google indexe nuestro contenido, quiere decir que apareceremos en sus resultados de búsqueda. Para ciertas cosas esto puede ser muy positivo, porque por ejemplo generar visitas a nuestro blog, por ejemplo, y por lo tanto la opción de quien se dedique a ventas o lo que sea, ¿no? La indexación se da porque algunos de sus blogs, como Google Books, por ejemplo, que es el más conocido, se ha pasado por nuestra página web, por nuestro blog, para rastrear y añadirla al índice de Google. Un GOP es una especie de robot, un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de Internet y cuya realización por parte de una persona sería pues, prácticamente imposible o tediosa. Bien, pues entrando en concreto en el derecho al olvido en las búsquedas de Internet, el artículo 93 nos dice que toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet, vamos a diferenciar, eliminen de la lista de resultados que se obtuvieron tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre. ¿Qué tienen que eliminar? Los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos, o hubieran devenido como tales por transcurso del tiempo. Y teniendo en cuenta, lógicamente, los fines para los que se recogieron o trataron y la naturaleza o el transcurso del tiempo. Del mismo modo, dice que deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda. Acaba diciendo este artículo 93 que este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo. En el número 2, en este derecho al olvido en búsquedas de Internet, dice que el ejercicio, mejor dicho, de este derecho no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho. Vamos a ver, yo como tal me figura que hay que tener en cuenta que es cuando se refiere a esa búsqueda con tus datos personales del nombre, podríamos decir apellido. Ahora, como tal, si se realiza, por ejemplo, en base a una publicación que tú tienes hecha que se llame disciplinaria de la Guardia Civil y no aparezca para nada el nombre del autor, pues eso no sería como tal lo que comprende el artículo. Aquí sería eliminar de esa búsqueda por las circunstancias concretas que dice el artículo que se realice en base al nombre, Zacarías Tábara Carvajal. Lo que sí puede subsistir es cuando esa búsqueda se realiza no con relación al nombre, sino, por ejemplo, como pongo en una publicación, publicaciones sobre ley disciplinaria de la Guardia Civil, y allí aparezca, pues, los libros que tengo publicados sobre la materia.
¿De acuerdo? Bien, pues entonces no hay nada más que comentar en este sentido respecto a este, a este derecho recogido en el artículo 93, que se refiere en concreto al derecho al olvido en búsquedas de Internet. ¿Por qué? Porque hay que diferenciarlo del siguiente, que es el relativo, al derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios o equivalentes. En este sentido, el artículo 94 nos dice que toda persona tiene derecho a que sean suprimidos a su simple solicitud los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. Y nos dice que ese derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubieran sido facilitados por terceros. Daros cuenta que en el primer caso se hace referencia a los datos personales que él hubiese facilitado, en el número 2 a los datos que hubieran sido facilitados por terceros. Bueno, en este caso, pues para su publicación, dice cuando se trate que esos datos fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos, o hubieran devenido como tales por el transcurso del tiempo. Pues teniendo en cuenta las circunstancias mismas a que se hacía referencia en el artículo anterior, teniendo en cuenta los fines para los que recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza o el interés público de la información. Aparte de esas circunstancias de que cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos, se nos dice que también deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por esos servicios. Por último, hace referencia a una excepción que dice que se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior los datos que hubieran sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas. La última referencia se refiere a datos que hubieran sido facilitados al servicio por él o por terceros durante la minoría de edad. Entonces, en este caso, el prestador nos dice que deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2 que hemos visto anteriormente. Pues esas que hace que sean inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados, etc. Si se trata de eso, facilitados por menores de edad, durante, o mejor dicho, durante la minoría de edad, pues no tiene que concurrir la circunstancia a que se hace referencia en el número anterior. Se recoge en el artículo 95 el derecho de portabilidad en servicios en redes sociales y servicios equivalentes. Si recordáis, en los artículos 17 de la ley, de esta propia ley orgánica y en el 20 del Reglamento General de Protección de Datos, se establece ese derecho a la portabilidad, que recordando más o menos, es ese derecho a recibir todos aquellos datos personales que le incumban, así como el poder trasladarlos a un tercero y que se haya facilitado a un responsable, siempre y cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en el marco de ejecución de un contrato y el tratamiento se efectúe por medios automatizados. Solo que recoge ese derecho a la portabilidad de los artículos 17 de la ley y 20 del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, cuando el tratamiento se efectúe por esos medios automatizados y esto de tratamiento se legitime en base al consentimiento o en el marco de la ejecución del contrato, pues tienes ese derecho a recibir aquellos datos personales o que se puedan trasladar a un tercero directamente, siempre que ello, lógicamente, fuera técnicamente posible. Bien,
pues ese derecho a la portabilidad que hemos visto general establecido tanto en la ley como en el Reglamento General de Protección de Datos, aquí lo que se hace en la garantía de los derechos digitales nos dice que los usuarios de los servicios de las redes sociales y servicios de la sociedad de la información o equivalentes tendrán derecho, siempre que sea técnicamente posible, pues a recibir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios y a que los prestadores los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario. Los prestadores podrán conservar sin difundirlo a través de Internet copia de los contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal. Derecho a recibirlo como tal, derecho a transmitirlo como tal. Y ese derecho que pueden tener esos prestadores de, podemos decir, conservarlos cuando esa conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal. Bueno, como hemos dicho, pues se contempla como tal y es una aplicación específica de eso que hemos visto del artículo 17 de la Ley 20 del Reglamento General de Protección de Datos, como ese derecho a recibir o ese derecho a transmitir siempre que se den unas determinadas circunstancias que aparecen recogidas en los mismos. En el artículo 96 se recoge el derecho al testamento digital. Hay un vídeo específico sobre esta materia, por lo que no voy a entrar en él. Además es bastante amplio. Se pondrá junto a estos para que se puedan ver la regulación que hay establecida respecto al testamento digital, esas dos formas de testamento de emergencia o el testamento detallado y cuál es el fin del mismo, con el fin de, podríamos decir, qué es lo que hay que hacer con toda esa materia o esa huella digital que hemos dejado una vez que la persona falla. Finaliza la ley con lo relativo a las políticas de impulso de los derechos digitales. Todos estos derechos que hemos ido viendo desde el artículo 79, unos derechos específicos para cuestiones concretas, sobre todo en el ámbito laboral, a esa desconexión, podríamos decir, fuera de las horas de trabajo, todo lo que hace relación con este derecho al olvido, con todas estas circunstancias que hemos viendo, pues entonces lo único que hace aquí, en el último de estos artículos, es que le dice que el gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, tiene que elaborar un plan de acceso a Internet con una serie de objetivos. Bien, entonces eso es lo de menos, simplemente una pregunta que sí puede estar relacionada para los test, es lo que se recoge en el último número, que dice que el gobierno presentará un informe anual ante la Comisión Parlamentaria correspondiente del Congreso de los Diputados, en el que se dará cuenta de la evolución de los derechos, garantías y mandatos contemplados en el presente título y de las medidas necesarias para promover su impulso y efectividad. Me refiero que más que nada veis que hay aquí una pregunta muy fácil para los test, a quién le corresponde, quién tiene esa obligación de presentar un informe, que es el gobierno, cuándo, anualmente, ante quién, ante la comisión parlamentaria correspondiente, pero solo no de las Cortes Generales, no del Senado, sino ante la comisión del Congreso de los Diputados. Bueno, entonces, esto es una pregunta muy fácil, además, como es ya lo último, pues sería, a lo mejor ya cansados de tanto estudiar, lo dejamos y no lo vemos. Bueno, pues hasta aquí todas estas materias que están reguladas en el título 10 de la Ley Orgánica Española, con muchas referencias en casos concretos al Reglamento General de Protección de Datos y que, como sabemos, la ley es relativa a la protección de derechos personales, los títulos 1 al 9, pero que en el título 10 se incluyó estas garantías de los derechos digitales, pues aprovechando ya, como he dicho anteriormente, que pues el Ebro pasaba por Zaragoza y, aunque no sea una relación directa, pues se ha establecido, por eso la ley es en sí, no solo de protección de los derechos personales,
como complemento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, sino también en esa materia concreta que es el establecimiento de esos derechos digitales regulados de una forma concreta. Esperemos que sirva para algo y salud.